¿Qué tal? Muy buenos días para comentarles a ustedes que el día de hoy el presidente se manifestó muy contento por las cifras que dio a conocer ya el Coneval, que muestran una disminución en la pobreza en México, y sobre esto dijo el presidente que refleja la estrategia de por el bien de todos, primero los pobres, que ha llevado a cabo su gobierno y que está funcionando según los datos que refleja, repito, Coneval. Como han ido mejorando los ingresos, en especial para la gente pobre, lo cual demuestra que ha funcionado nuestra estrategia precisamente por el bien de todos, primero los pobres, o por el bien de México, primero los pobres, y así lo dice AMLO. Hay menos pobreza y menos desigualdad en México. Esto es un gran logro. Ayer, pues, esta información la publicó Coneval, en el sentido de que al disminuir la pobreza también disminuye la desigualdad de manera histórica. Esto no nos lo van a poder quitar los derechosos, y admite también, por otro lado, bajas cifras en materia de salud, pero atribuye a la culpa de una pregunta que se le hace a la gente según el método que maneja Coneval. Admite AMLO que registró una menor cantidad de personas con acceso a la seguridad social. Sin embargo, dice el presidente que estos resultados fueron culpa de una pregunta que se hizo, pues se habló del seguro popular, que ya no existe, que tampoco existe desde hace tiempo, el que sustituyó al seguro popular en su gobierno y que se integró ya con el IMSS Bienestar. Aclaró que ahora no hace falta una afiliación en ningún sentido, para tener acceso a la salud, puesto que ya es universal y es gratuita en toda la República. Tiene que ver con esa pregunta que les menciono, que se hizo, y con el hecho de que tenían apuntados a todos los participantes con credencial con el llamado Seguro Popular. Es una cédula de identificación, así le llamaban, que pues para él ni era Seguro Popular, ni era seguro, ni era popular, según su frase. Y ahora, pues en toda la República, como le mencionaba, la atención es universal, es gratuita, ya no se necesita ningún tipo de seguro ni de cédula, como les menciono, pues todo el mundo puede ir y ser atendido. Entonces, por eso bajan las cifras positivas en materia de salud, según este comparativo o esta reflexión del propio presidente. Luego, en otro tema, los libros de texto pues no van a dejar de estar en primer plano de atención mediática. Las conferencias vespertinas sobre la temática de los libros de texto continúa por las tardes en Palacio Nacional, y por eso AMLO compartió un poema que se incluye en los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública para el quinto grado, en el que se habla de comunismo, esto que dicen ahora los derechosos, el virus, han sembrado el virus de comunismo, del comunismo en los libros de texto. O ya Enrique de la Madrid, en el evento de ayer, entre los cuatro corcholatas del PRIAN, o del Frente Amplio por México, pues emplearon nuevamente la palabrita de comunismo. Y este poema lo leyó AMLO para aclarar que, aunque se menciona la palabra comunista, no tiene que ver con una ideología. Se trata del poema Vinieron. Dio la lectura a este poema, así se llama, Vinieron. No mencionó el nombre del autor, pero identificamos que se trata de Bertolt Brecht. Este poema de Vinieron, que además tiene, según lo que pude consultar el día de hoy, tiene una historia curiosa. Tradicionalmente fue atribuible a este escritor Bertolt Brecht, pero hoy también se sabe que su autor fue Martin Niemöller, un pastor protestante alemán que se opuso firmemente a las políticas de Hitler allá en Alemania. Y además, pues han circulado en diversas versiones del mismo poema, según la conveniencia de quien lo utilice o lo utilizaba. Pero ahora, pues, dejémoslo en la autoría de Bertolt Brecht. Y el poema dice lo siguiente: primero, así se lo voy a leer textual el poema: primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista.
Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los intelectuales y no dije nada porque yo no era intelectual. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie a quien decir nada. Así utilizó el presidente este poema, vinieron, para responder a los derechosos y sus críticas en relación a los libros de texto gratuito. Está interesante, el poema es bonito y hay que entonces ponerse a leer los libros de texto para criticar con fundamento. Y bueno, también ayer, como le mencionaba, se hizo este evento entre las 4 corcholatas. Ellos dicen corcholatas, pues también ellos son corcholatas desde la derecha, las corcholatas de la derecha. Entonces criticó a la señora Gálvez, el presidente, sin mencionarla por su nombre, porque planteó el día de ayer aplicar las experiencias exitosas de Calderón en materia de seguridad, es decir, matar, matar y matar. Por eso AMLO también ha empleado una frase que dice que para comer pescado o para decir mentiras, pues hay que, o comer pescado, hay que tener mucho cuidado. Y vamos a continuar con este asunto que ya se me borraron aquí los datos que tenía para proporcionarles a ustedes sobre lo que ocurrió el día de ayer en este evento de los derechosos. Y aquí lo tengo, ya lo pude recuperar. Decía AMLO, para regresar con el tema, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Entonces, sin nombrar, como le decía, a la Xóchitl Gálvez, pues criticó que se expresara en favor de recuperar las políticas del sexenio de Felipe Calderón en materia de seguridad cuando declaró la guerra al narco, y ahí se identificaron ya en algunas gráficas que puso en la mañanera, pues de cómo fue tan violento el gobierno de Felipe Calderón en este tema. El mandatario encontró justificación precisamente por las palabras de ayer de Xóchitl Gálvez para referirse a esta senadora de la oposición. Habló nuevamente AMLO de su estrategia de seguridad, pues le dieron ese pretexto según la cual con la atención de las causas su gobierno ha reducido los índices delictivos en el país y la comparó con las aplicadas en los sexenios anteriores. Hay un índice, dice el presidente, ahí lo explicó, un índice de calidad que mide bien cuando una autoridad utiliza la violencia, la fuerza bruta, para querer resolver el problema de la inseguridad y de la violencia, señaló el presidente, pues mostró, como les decía, esta gráfica con un pico que revela que en el gobierno de Felipe Calderón hubo más muertos que detenidos de la delincuencia. ¿Y por qué hubo más muertos? Porque simplemente les aplicaban la regla, pues los remataban, ¿no? No averigües, remátalos, mátalos. Así era el sistema de seguridad de Felipe Calderón, que ahora quiere aplicar la Xóchitl Gálvez en la posibilidad remotísima de que llegara a la primera magistratura. Y ahí, pues en este evento de ayer, les comento, ahí estuve pendiente algún ratito porque se me hizo hasta de pronto tedioso, pero bueno, hay que meterse. Y pues ahí Enrique de la Madrid, el hijo del expresidente Miguel de la Madrid, que es un teto también, un ignorante, pues ahí empleó precisamente este término de que México está sufriendo por el virus de la 4T y que la única cura es el Frente Amplio por México. Bueno, de acuerdo con AMLO, esta expresión, pues es normal que se digan cosas de ese tipo, pues son ataques a su gobierno, están en campaña y él prefiere pues entonces mejor no meterse para que el Tribunal Electoral no lo vuelva a cepillar. Él no tiene nada que ver con lo que hizo su papá, dice, respecto a la relación entre padre e hijo, Miguel de la Madrid y Enrique de la Madrid, pero él sí hizo, es decir, Miguel de la Madrid, cosas que yo considero inapropiadas, diría hasta inmorales, pero reiteró, no voy a hablar, es normal, están en campaña, ¿para qué me meto? Y bueno, en esta segunda etapa del Frente Amplio por México,
para elegir a su candidato presidencial arrancó, como les decía ayer, por la tarde-noche. Sin embargo, que hubo un problema, una fricción importante cuando el PRD, pues, prácticamente no asistió. El PRD, en su participación, digamos, en este asunto multicitado en el ejercicio de la noche de ayer, pues sus protagonistas llamaron a los del Sol Azteca a la reconciliación. ¿Por qué? Porque en esto de la cuestión de acaparar firmas, 150,000 por cada uno de los contendientes, pues supuestamente Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera sí lograron superar el número de 150,000, pero no distribuidos entre 17 estados. Y como no llegaron a complementar también la cuestión de que 150,000 votos repartidos en 17 estados, pues les aplicaron la tijera y esto provocó pues su ausencia. Y tal vez el rompimiento le convendrá al PRD hacer eso, ¿verdad que no? Pues si se salen de esta alianza, ¿de qué van a vivir? Inmediatamente, adiós, se quedan con su cascarón y a nosotros los mexicanos nos tocará recoger esa basura y mandarla al basurero de la historia. Pero ante todas las posiciones de ayer en este evento, los cuatro fueron muy insistentes en pues identificar los problemas de la cuarta transformación, de atacar al presidente, a la Morena, la polarización según ellos, el encono alentado desde la tribuna presidencial que serían las mañaneras, como lo hizo Santiago Krill en su momento al hablar de Estado de Derecho o al presidencialismo autoritario, es decir, dos opciones, o Estado de Derecho o presidencialismo autoritario, que también pronunció Miguel de la Madrid, o bien la regresión democrática, otra crítica que mencionó Beatriz Paredes sobre el actual régimen al que señaló de traicionar a la democracia. Imagínense lo que dice esta señora, calificó a AMLO como de un accidente histórico. E inclusive estas críticas al presidente y a la 4T se plantearon con descuido en la identificación de un adversario. Por ejemplo, Enrique de la Madrid con el virus de la 4T y convocando a vacunarse con el Frente Amplio Opositor, un accidente histórico de parte de Beatriz Paredes, echaron a la basura casi todo, pero no han podido destruir la esperanza, según Xochitl Gálvez, y así las cosas en este evento del día de ayer que concentró a estos cuatro personajes de la oposición hablando y diciendo, denostando, mintiendo, pero al final de cuentas un evento aburrido que tuvo poca repercusión. Y bueno, si usted lo vio o lo evadió, yo creo que la mayoría hizo lo segundo. Y pues con esto los dejo. Ojalá me dejen algún comentario, sobre todo la súplica de la suscripción a mi página de YouTube, Sociedades de Pensamiento con Carlos Monroe, lo mismo en TikTok, ahí estaremos, y desde luego, como siempre, en Facebook y otras aplicaciones en las que siempre comparto con ustedes. Gracias y muy buenas tardes.